Hola, bienvenidos a la clase número 26 del curso Vida de Cristo. Generalmente estamos en los sinópticos en la mayoría de estas clases, pero de vez en cuando vamos al Evangelio de Juan. Vamos a pasar las próximas 2 clases en ese Evangelio tan diferente a los sinópticos. Lo que vamos a hacer es empezar con Juan 7 y vamos a leer todo el capítulo al principio para tener más o menos el sabor de cómo escribe Juan, cuáles son temas importantes para él y qué está pasando en esta parte de la vida de Cristo. Entonces, primero leemos todo el capítulo 7 y después volveremos a destacar unos puntos de ese material. Dice en Juan 7:1: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: ¡Demonio tienes! ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: El Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo:
Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá éste, que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén y de donde era David ha de venir el Cristo? Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se le ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Muchísimo material aquí en este capítulo, y es diferente como escribe Juan aquí. Juan tiene la tendencia de escribir en círculos, y con eso quiero decir que tocará un tema y después seguirá hablando del tema un poco, quizás cambiará a otro tema un poco y volverá al primer tema y agregará un detalle y después seguirá hablando del tema, va a otro tema, vuelve al mismo tema, agrega otro detalle y así sigue. Escribe así en el Evangelio y en las cartas. Y vemos aquí que hay ciertos temas que aparecen vez tras vez en este capítulo y en otras partes de Juan. Pero primero vamos a mirar algunos términos, algunos detalles del texto, empezando en versículo 6, cuando los hermanos están diciéndole que debería ir a Jerusalén si quiere ser una figura pública. Él dice que su tiempo no ha llegado, su momento no ha llegado. Y hay dos palabras traducidas tiempo en griego. Uno es kronos, que tiene que ver con el reloj, con la hora misma. Y también kairos, que es usada en este caso, que significa la oportunidad o el momento oportuno. Entonces ellos están hablando de ir a Jerusalén y piensan que cualquier momento es el indicado. Y Cristo dice, no, hay un momento, un kairos, que es un momento oportuno para ir, y ese momento no me ha llegado todavía, ¿sí? Entonces Cristo está consciente de lo que tiene que hacer y exactamente cuándo hacerlo. Dice que Él subió a Jerusalén, y quiero mostrarles una foto aquí de las cortes del templo. Dice que Él enseñaba en el templo. Bueno, el templo en el tiempo de Cristo era muy grande, y después vamos a ver muchas fotos del templo en el tiempo de Cristo. Pero por ahora les muestro estas dos fotos. Vemos a la izquierda arriba el templo como piensa que era en el tiempo de Cristo. Ahí ven las torres pequeñas ahí al lado, la puerta de entrada, adentro la corte de las mujeres,
pero hombres también podían ir allá. Y al fondo, un poco más alto, el lugar santo y lugar santísimo. Y ven que a cada lado de ese templo hay un lugar muy grande abierto que son las cortes del templo. Y abajo a la derecha lo mismo. Y abajo ven también en el trasfondo más torres que pertenecen a la fortaleza Antonia, donde gobernaba Pilato, Poncio Pilato, en el tiempo de Cristo. Y cuando dice en Juan y otros pasajes que Jesús enseñaba en el templo, muchas veces era aquí, en estos lugares abiertos donde podía congregarse mucha gente. De hecho, era el hábito de muchos rabís conocidos llevar a sus discípulos al templo para estar cerca ahí de las oraciones y los sacrificios y enseñar la Torá en ese ambiente. Qué lindo hubiera sido. Y cuando el tiempo era feo, el clima era feo, si llovía, algo así, entonces los llevaban a sus grupos de discípulos y se congregaban debajo del techo que ven ahí atrás y a los costados donde están todos los pilares. Era un espacio amplio que podían aprovechar cuando el clima era feo. Entonces Cristo subió al templo para enseñar durante la fiesta de tabernáculos, y esto es más o menos como se ve. ¿Okay? En versículos 16 al 24, Cristo les habla de cómo pueden saber si Él es de Dios. Es uno de los temas principales de todos los evangelios, y especialmente en Juan. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Sí, y siempre sale esa pregunta. Y él decía que él enseñaba las palabras de su Padre. Dice que el que viene y busca su propio honor no es hombre justo, no es hombre verdadero. Pero el que viene enviado por alguien y busca el honor de esa persona, él es válido, es verdadero. Y Cristo vino buscando la gloria de su Padre. El chiste es que no querían aceptar que Dios era su Padre y por eso les costaba creer quién era Cristo, ¿sí? Y Él les enseñó en todo su ministerio para considerar los principios más importantes, ¿sí? Aquí el ejemplo que Él da de la circuncisión en el sábado. Él está tratando de destacarles que no son constantes en sus enseñanzas. Dicen, ustedes siguen la ley que dice que deben circuncidar a un bebé el 8º día, ¿sí? Y si ese día cae día sábado, todavía lo hacen porque siguen la ley. Pero ustedes están enojados conmigo porque yo sané a un hombre en el día sábado. Y eso es más importante que la circuncisión. Necesitan ser constantes, coherentes en sus enseñanzas y sus prácticas. Y por supuesto el hombre a que se refería aquí, que había sanado, fue el rengo en Juan capítulo 5. ¿Sí? Así que vemos que es igual esta historia a las varias historias que hemos visto ya en los sinópticos de cuando Cristo sanó a la gente en el día sábado y los fariseos y los líderes se enojaban por eso. ¿Sí? En versículos 27 en adelante dice que ellos sabían de dónde era Jesús, o sea que sabía dónde fue criado, en Nazaret. Obviamente muchos de ellos no sabían que había nacido en Belén, ¿sí? Eso hubiera cambiado el cuadro un poco para ellos, ¿sí? Pero en realidad, aunque sabían el lugar de su crianza, no sabían de dónde era, de dónde provenía realmente del cielo. Y no sabían porque no conocían al que había enviado a Jesús. Si hubieran conocido a Dios, pues hubieran estado más listos para aceptar que Cristo era de Dios y el Mesías prometido. Cristo venía de una persona, no tanto de un lugar. Buscaban ellos un pueblo y Cristo decía, vengo de una persona. Y en capítulo 8, especialmente en versículos 14, 21 y 22, 26, 29, Cristo habla de dónde es Él, que viene de Dios, el que le mandó, ¿sí? Enfatiza más ese lugar. Y otra vez, como dije antes, este mismo conflicto vemos en los otros evangelios, los sinópticos, que dicen, ¿de dónde sacas tu autoridad para enseñar? Bueno, viene de mi Padre. ¿Y quién es tu Padre? Bueno, es Dios, pero no quisieron aceptar eso.
Así que el mismo conflicto que hemos visto antes. En versículo 39 en adelante habla del Espíritu Santo como agua viva, ¿sí? Y nos hace pensar en Juan capítulo 4, cuando Cristo hablaba con la mujer samaritana del agua viva que dura para siempre, ¿sí? Que siempre le iba a llenar y apaciguar su sed. Agua viva, en este caso, para los judíos, era agua que fluía, ¿sí? Como en un río, algo así. Y fue el agua que se usaba para purificarse antes de ofrecer los sacrificios o entrar al templo, ¿sí? Y Cristo hablaba de eso, que el Espíritu nos ayuda a purificarnos, ¿sí? Porque fluye de nosotros y nos purifica a nosotros y quizás bendecimos a los demás, purificamos a los demás a través del Espíritu Santo. Les quiero mostrar otra foto aquí que viene del pueblo de Qumran. Mencionamos a Qumran cuando tocábamos el trasfondo de los esenios. Fue la comunidad donde copiaban muchos manuscritos del Antiguo Testamento que vinieron a ser los arroyos del Mar Muerto, descubiertos el siglo pasado. Y les muestro esta foto porque tiene que ver con agua que usaban los esenios para purificarse. El chiste aquí era que casi no había agua en el desierto cerca del Mar Muerto, en esa comunidad de Qumran. Así que tenían que traer su agua de las cisternas, y de las cisternas fluía ese agua por varios lugares o canales, y ellos dirigían esa agua de tal forma que siempre seguía fluyendo, ¿sí? Y podían purificarse en varias partes del campo, ¿sí? Y entonces quería mostrarles esto, agua que fluía, no era un río, pero por lo menos fluía lo suficiente para la purificación. Y ahora Cristo está diciendo que el Espíritu Santo es el río que fluye de ellos y los purifica. Esto nos hace pensar en otras alusiones interesantes a agua que fluye. Vayan conmigo a Ezequiel 47, donde es una imagen bastante llamativa y espero que les sea conocido este ejemplo, que les haga pensar en otra parte de la Biblia. Dice en versículo 1 de Ezequiel 47, me hizo volver luego a la entrada de la casa de Dios, el templo, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad. Las aguas, está hablando de las aguas del Mar Muerto. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, el Mediterráneo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales.
sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Una historia interesante, ¿sí? En el material de profecía de Ezequiel. Entonces hay aspectos de esto que son quizás metafóricos, ¿sí? Es como parte de una visión, pero nos hacen pensar en otras secciones de la Biblia, ¿sí? Si vamos de ese pasaje a Apocalipsis 21, podemos ver algo quizás un poco parecido, ¿sí? 21:15 habla así: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecido en cuadro y su longitud es igual a su anchura, etc. Y habla de cómo él medía la ciudad. Eso es parecido, ¿sí?, a la primera parte donde medía 1000 codos, etc., ¿sí? Y después, yendo a capítulo 22 de Apocalipsis, dice: después me mostró, versículo 1, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Sí? Y en ambos casos nos preguntamos, ¿de dónde sale este río? Bueno, en ambos casos sale de Dios, sale del trono de Dios o de la casa de Dios. ¿A dónde va? Va al mar para sanar, y en Apocalipsis 22 sale del trono para la sanidad de las naciones. En el mismo caso menciona la sanidad de las naciones, en ambos casos digo. Así que es interesante cuando se habla de ríos que fluyen, siempre salen de la misma fuente. En Juan 7 es el río del Espíritu Santo. Y el propósito es lo mismo, es la purificación de los santos, la sanidad de los santos, ¿sí? Y la fuente siempre es de Dios. Así que algo para pensar, quizás para ir estudiando más y comparando, ¿sí? Otra cosa que queremos mirar en Juan 7, y realmente esto aplica a todas partes de Juan, pero vamos a tomar los ejemplos de este capítulo, es qué dice la gente acerca de Cristo. Esto es un buen ejemplo de que hay cosas en la Biblia que la Biblia pone para enseñarnos, pero no necesariamente son afirmadas por Dios, ¿sí? Porque vemos que en este capítulo la gente dice muchas cosas equivocadas, o sea, son mentiras o directamente no saben. Y obviamente Dios no está diciendo que son verdaderas estas cosas simplemente porque aparecen en las páginas de la Biblia, ¿sí? Pero es interesante ver lo que dice la gente acerca de Cristo, ¿sí? Y cuántos están equivocados. Versículo 12 dice que es buen hombre. Ok, eso está bien. Dice también, mismo versículo, que engaña al pueblo. Dice en versículo 15 que no ha estudiado, pero no saben. Ha estudiado, sí, pero quizás no con sus rabíes ahí en Jerusalén. Versículo 20, tiene demonio, dicen, como dijeron otros fariseos en otras oportunidades. Versículo 27 dice, sabemos de dónde es, aunque realmente no sabían, pero nadie sabrá de dónde vendrá el Cristo. Y sí sabían que iba a venir de Belén, es que no sabían que Cristo era de Belén y el Cristo. Versículo 35, preguntaban, ¿se irá a los griegos para predicarles a ellos? ¿Sí? Y no sabían de su misión. En 40, este es el profeta. 41, este es el Cristo. O sea que Juan nos presenta un cuadro aquí de una fiesta y hay miles y miles de personas y el tema más importante y más hablado es ¿quién es este hombre? ¿A qué viene? ¿Qué va a hacer? ¿Será el Mesías o no? ¿Por qué se porta así? ¿Por qué no hace tal cosa? ¿Por qué hace otras cosas? Es el tema de la fiesta aquí. Entonces es interesante
ponerse a uno mismo en la multitud para escuchar lo que dicen y cómo están pensando y dudando o creyendo a veces también. Muy bien, entonces seguimos. Todavía es el tiempo de la fiesta de los tabernáculos y vemos otro episodio aquí en Juan capítulo 8. Y vamos a leer esta parte solamente y comentarla antes de seguir con el resto del capítulo. Empezando en versículo 2. Dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y sigue con la próxima sección. Bueno, quiero tomar esta sección aparte por varios motivos. Primero, porque es una historia bien importante y bien interesante que nos muestra el carácter de Cristo. Pero hay un poco de duda en cuanto a la posición de esta historia. Quizás esta historia no sea parte del Evangelio original de Juan, o por lo menos no está en la misma ubicación, ¿sí? Porque no está en algunos manuscritos del texto original, en los más viejos. O si bien está en los manuscritos, está ubicada en otro lugar del mismo manuscrito, ¿sí? Por ejemplo, en 10 de los manuscritos viejos, esta historia aparece al final del Evangelio de Juan. En 225 de los manuscritos, esta historia aparece después del versículo 36 de Juan 7, ¿sí? O sea que cuando están preguntándose los judíos qué significa me buscaréis y no me hallaréis, etc., y termina con la pregunta, meten esta historia ahí antes del último y gran día de la fiesta, cuando Jesús vuelve al templo. Puede ser. Son bastantes manuscritos que lo tienen ahí. Pero la ubicación para mí más interesante de esta historia es que en 69 de los manuscritos aparece esta historia después de Lucas 21. Ni en Juan, sino en Lucas. Y quiero ir ahí brevemente para mostrarles dónde estaría esta historia, ¿sí? En Lucas 21, Cristo ya está en Jerusalén, la última semana de su vida, ¿sí? Está yendo al templo todos los días, y al final de Lucas 21, Él ha dado las señales del fin del mundo, ¿sí? Y en 37 dice, y Él enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. O sea que está ubicado en el templo, de noche sale, está en el monte para dormir de los Olivos y vuelve a la mañana al templo. Ahora escuchen, aquí, después de Juan 7, cada uno se fue a su casa, ¿sí? Y Jesús se fue al monte de los Olivos, primera parte de 8, y por la mañana volvió al templo. O sea, exactamente lo que dice al final de Lucas 21. En el templo, saliendo al monte y después volviendo a la mañana al templo, tanto la gente como Cristo. Así que me interesa esa ubicación porque parece encajar bien
con la costumbre de la gente. Y vemos también que el tono, el vocabulario y la estructura de esta historia son diferentes a lo que está en Juan. Es un poco diferente en todo sentido. Y yo creo que también encajaría bien en Lucas, porque Lucas toma en cuenta a las mujeres. Él le gusta escribir de los oprimidos, los maltratados. Él muestra cómo Cristo los acepta y los ama con compasión. Esta historia encajaría bien en Lucas también. Así que no sabemos con certeza, pero lo cierto es que realmente nos muestra el carácter de Cristo, cómo es tan compasivo. Y algunas preguntas salen cuando leemos esta historia. Por ejemplo, ¿dónde estaba el hombre que estaba con la mujer agarrados en adulterio? Ella es arrastrada aquí como una herramienta, como propiedad o algo usado nomás por los fariseos. Pero el hombre, ¿dónde está? En la ley dice que cuando hay adulterio, ambos son castigados. Pero el hombre no está aquí. Quizás fue una trampa tendida por ellos ahí. Y otra pregunta que todos tienen es, ¿qué escribía Cristo con su dedo ahí en el polvo? No sabemos. Algunos han dicho que quizás son los pecados de la gente ahí, los pecados de cada uno que reconocían cuando él los escribía. No sabemos con certeza. Quizás era algo para darle más tiempo para pensar o darles a ellos tiempo para pensar y para apaciguar un poco la situación. ¿Sí? Y otra pregunta que sale aquí es, ¿por qué no tiraron las piedras los judíos? ¿Sí? Bueno, sabemos que aquí dice que algunos fueron acusados por su conciencia y por eso iban saliendo uno por uno, quizás reconocían que tampoco eran perfectos. Pero parece un cambio drástico, inesperado, para estos hombres que habían planeado esta trampa tan cuidadosamente. ¿Sí? Quizás había otro motivo por el cual no tiraron las piedras. ¿Sí? Creo que la respuesta está en que solamente alguien perfecto puede tirar las piedras, según la condición de Cristo. ¿Sí? Él les dio permiso para tirar, solo que tenían que ser perfectos. Entonces, él mismo podía tirar las piedras y él no iba a hacerlo. O Dios, que también es perfecto, podía tirar las piedras. Entonces, ¿qué? Si ellos empezaban a tirar las piedras, iban a estar diciendo que eran perfectos y eran Dios. Y eso hubiera sido blasfemia, decir que eran Dios. Entonces, si ellos cometían ese pecado, tirando piedras y diciendo que son Dios, eso sería blasfemia. ¿Y cuál es la multa, el castigo para la blasfemia? Es ser apedreado. Entonces sería como apedrearse a sí mismos si ellos empezaran a tirar estas piedras. ¿Sí? Interesante. Y me encanta cómo Cristo maneja esta situación para enseñarles a todos una lección importante. Por supuesto, le enseñó una lección a la mujer. ¿Sí? ¿Dónde están los que te acusaban? Y nadie te condena. Y decía, nadie, y quizás ni le ha mirado en los ojos todavía. Y quizás le levanta aquí la cara y dice, tampoco yo te condeno. ¿Sí? O sea, le da un mensaje de esperanza. También le enseña a los acusadores. Algo aquí quizás aprendieron realmente quiénes eran y cuán fallados eran en sus propias vidas. Les enseñaba aún a ellos, a los demás que estaban mirando entre las partes de la discusión entre Cristo, la mujer, los fariseos, los espectadores también aprendieron algo aquí en esta conversación. Es impresionante cómo maneja esta situación tan delicada para resultar en paz y vidas cambiadas, ¿sí? Y evitó por completo la trampa de los fariseos. Me llama la atención que hay una gran diferencia entre las actitudes de las personas ahí mismo, ¿sí? Que puede indicarse o puede mostrarse con dos posiciones de la mano.
los fariseos, mirando a la mujer, quizás le acusaban con el dedo extendido, ¿sí? Como indicando, tú eres pecadora, ¿sí? Y Cristo cambió la moción de la mano, no era esto de acusación, sino esto de ayudar, de ayudarla a levantarse, darle esperanza, darle la mano de un amigo, ¿sí? O esto o esto. ¿Cuál va a ser para nosotros? ¿Sí? En la iglesia es fácil acusar y condenar, ¿sí? Pero como Cristo hizo aquí, debemos mirar que nosotros también somos fallados. Debemos cambiar la actitud de acusación a uno de ayuda, ¿sí? Hay un autor cristiano que ha dicho que la justicia de Dios casi nunca me sorprende, porque la gente merece castigo, ¿sí? La justicia de Dios casi nunca me sorprende, pero muchas veces la gracia sí me sorprende. Y es así, gente que pensamos que Cristo nunca aceptaría, Él les sana, Él les acepta, Él les abraza, Él les salva. Y decimos, ¿cómo? ¿Por qué? Y después Cristo nos mira y dice, ustedes todos son pecadores. Yo los amo a todos, les tengo compasión a todos, ¿sí? Ustedes necesitan hacer lo mismo uno con el otro. Así que esta historia me encanta por lo que nos enseña. Bueno, siguiendo pues con la próxima sección, en versículo 12, toca otra vez varios temas y vamos a leer todo esto de una vez y volver como hicimos antes para tocar más temas. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Porque por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió,
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Un pasaje largo, sí, pero quise leerlo todo juntos para que captaran el sentido, el ambiente de la discusión entre Cristo y ellos. Están enojadísimos con Él, y Él con ellos, ¿sí? Y Él les dice la verdad y no la aceptan. Primero comienza hablando de que es la luz del mundo. Y este es un tema en Juan que es bien importante. En Juan capítulo 3, 19 al 21, habla de la luz. En 8:12, como aquí en este pasaje. En 9:5, en el próximo capítulo, con el hombre ciego, reitera que es la luz del mundo. En Juan 12, 35 y 36 también habla de eso. Juan 12, 46 otra vez repite acerca de la luz del mundo, ¿sí? Y podemos comparar esto con 1 de Juan 5, 11 y 12, que habla de que Él es la luz y que es la esperanza del mundo. Podemos comparar
estas ideas de luz con el resto de Juan y con 1 de Juan en particular ahí. La luz en sí ordena al caos, como en Génesis 1. La luz revela para bien o para mal lo que hace el hombre. La luz sirve como guía también para decidir y dirigir. Y entonces Cristo dice, yo, siendo la luz, cumplo estas funciones para ustedes. Pero ustedes no ven la luz porque ustedes andan en la oscuridad. ¿Y cuáles son las características de la oscuridad? ¿Qué pasa con eso? Bueno, vemos en Juan otra vez una enseñanza completa, no solo de este capítulo, sino de los otros también. La oscuridad no puede extinguir la luz. A veces la oscuridad oculta los actos malvados y esconde a los hombres de la luz. Se quedan en la oscuridad. La oscuridad es hostil a la luz, no la acepta, está en guerra con la luz. En la Biblia y en Juan especialmente representa a los que odian el bien, como en este caso los fariseos aquí. Simboliza a la vez la ignorancia y la ceguera de los que están escuchando o rechazando el mensaje. Y por supuesto aquí en otros pasajes se ve el contraste entre la luz y la oscuridad, como el contraste entre el bien y el mal, o entre Jesús y Satanás. Y al final vemos que en Juan 1 y en otros pasajes la oscuridad no puede vencer a la luz. Va a perder y al final y en el cielo dice que Dios es luz, se provee toda la luz para todo el cielo eternamente. ¿Sí? La luz predomina. Así que interesante esa sección que habla de la luz. ¿Quién es Cristo? Demuestra otra vez quién es. Hay otras ideas repetidas aquí en este pasaje. La idea de juzgar, quién es el juez y cómo juzga y a quién juzga. Eso se repite en muchas partes, especialmente en Juan 5. También en Juan 5 vemos otra idea de los testigos a Cristo, como habla aquí en capítulo 8. ¿Quiénes son los testigos? La obra de Cristo, Juan, Dios, Jesús mismo. Hay unos cuantos testigos ahí. La pregunta de dónde viene Cristo se repite en todo Juan y en los evangelios, como mencionamos. La frase donde dice que será levantado Cristo nos hace pensar en Juan capítulo 3. Y también la idea de ser hijos de Dios, eso se repite en otras partes de Juan también. Ahora, quiero enfocarme un ratito en esto de Juan 8:35, donde dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ser hijo y ser esclavo? ¿Sí? Hay muchísimas diferencias. Y me gustaría volver al Antiguo Testamento para darles una imagen de hijo o esclavo, ese contraste que Cristo está tratando de enseñar aquí. ¿Sí? Tenemos la historia de Mefiboset. Empieza antes del nacimiento de Mefiboset en 1 Samuel 18, 1 al 4, cuando David y Jonatán hacen un pacto entre sí que van a ser amigos y hermanos de por vida y después, y que sus familias también van a tratar de seguir después de ellos. Y este pacto es un pacto importantísimo para ellos. Bueno, vemos que sigue la historia y Saúl y Jonatán mueren en la batalla al final de Samuel, 1 Samuel capítulo 31. Y viene la noticia a David y por supuesto está totalmente triste escuchar que ha perdido a su hermano y amigo Jonatán. ¿Sí? Y los primeros capítulos de 2 de Samuel indican cómo David va estableciéndose en su reino para gobernar a todo Israel ahora en vez de solamente parte de Israel. Y cuando David ya esté más establecido, viene y pregunta si hay descendientes de Jonatán, ¿sí? Entonces ahí empezamos a saber más de Mefiboset. Lo primero que escuchamos de Mefiboset está en 2 Samuel 4:4,
¿sí? Dice que era un hijo de Jonatán. Tenía 5 años cuando Saúl y Jonatán murieron. Y cuando hubo ese alboroto en el palacio, ¿sí? La nodriza de Mefiboset pensaba que con el cambio del gobierno, como generalmente ocurría en las guerras, cuando venían los nuevos al palacio, todos los viejos que estaban en el palacio iban a ser matados, ¿sí? Y ella pensaba que David y su ejército, al llegar al palacio, iban a matar a los descendientes de Saúl y Jonatán, ¿sí? Porque ella no tenía otro motivo para creer otra cosa, ¿sí? Entonces, para salvarlo a Mefiboset de un destino similar, la nodriza huye con él y en el apuro ella deja caer a Mefiboset y queda cojo de por vida, ¿sí? Algo triste que no era responsabilidad de Mefiboset. Y ella huye a Lodebar, o parte de Mir, es otra forma de decirlo, más al sur, y se queda a las escondidas ahí. ¿Okay? Y David sigue estableciéndose en el reino. Ella vive en la casa con Mefiboset por varios años, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, unos 7 o 8 años. ¿Sí? Así que parece que para ellos, por ahora, la historia ha terminado. Mefiboset sabe que su padre ya no va a ser rey, entonces él no espera nada más. Él está en un lugar escondido. Ahora, hay que fijarnos en algunas palabras importantes en esta historia. Hay otro nombre para Mefiboset. Primera de Crónicas 8:34 nos dice que cuando nació el hijo de Jonatán, le puso nombre Merib Baal. Merib Baal. El sentido de este nombre es interesante. La primera parte, Merib, significa contender o luchar o exterminar. ¿Sí? Contender o luchar, sentidos principales. De esta raíz también surge la idea de un abogado y tiene sentido. Un abogado es uno que contiende o lucha para su cliente para lograr la victoria o sus derechos, ¿sí? Entonces están conectadas esas ideas. Baal, la última parte de su nombre, significa amo originalmente y a veces Dios fue llamado Baal, ¿sí? Pero no en el sentido pagano. El que es amo, el que es poseedor, el que es esposo a veces se llamaba mi señor, al marido de uno. O a veces después venía a significar un ídolo, ¿sí? Un ídolo pagano. Entonces el nombre que tuvo Mefiboset al principio de su vida era Merib Baal. ¿Ok? Ahora, si juntamos esas dos partes, ¿cómo vamos a traducir su nombre? Pues, ¿qué significa? Uno podría entenderlo de varias formas. Por ejemplo, Dios es mi abogado. Baal o Dios, el Señor, es mi abogado, o sea, el que contiende por mí. Da la imagen de Dios que protege a ese hijo, Dios que lo cuida, que busca lo mejor para él, ¿sí? Y pensando como el padre Jonatán, es algo que hubiera querido para su hijo, ¿sí? Que Dios contendiera por él. Pero si uno toma a Baal para significar un Dios pagano, ¿sí? Entonces el nombre quizás significa el que contiende o lucha con Baal. O sea, cambia totalmente el sentido. Ya el Dios o el Señor no está a favor, está en contra. Y Jonatán, en este caso, quisiera que su hijo, Merib Baal, luchara contra las fuerzas paganas. ¿Sí? Y otra vez es el deseo de nosotros como padres, que nuestros hijos crezcan para luchar contra el mal. ¿Sí? Y que sean parte del ejército de Dios. Así que es interesante ver la imagen que Jonatán y los sueños de Jonatán para su hijo, ¿sí? Uno que iba a ser protegido por Dios y que iba a luchar para Dios en toda su vida. Ese es el futuro pintado por Jonatán para su hijo Merib Baal. ¿Okay? Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Cambió su vida cuando Jonatán murió y cuando Saúl murió también y tuvo que huirse. Y ahora viene a ser llamado Mefiboset. Y escuchen las diferencias
entre los nombres. Las raíces de Mephi incluyen las ideas de sembrador o destruir. Okay, uno que siembra o uno que destruye. Es interesante cómo pueden ser bastante diferentes. Y Baal, como era Baal antes, fue reemplazado en algunos nombres, no solamente en el caso de Mefiboset, fue reemplazado por la palabra boset o vergüenza. Y no entiendo la conexión de por qué Baal a boset, ¿sí? Porque Dios o Señor a vergüenza, ¿sí? Pero esas eran las raíces del nombre de Mefiboset. Entonces, si traducimos ese nombre, significa sembrador de vergüenza o quizás vergüenza que destruye. Son dos posibles traducciones de ese nombre. Ahora, fíjense en el cambio de ese sentido, de uno que contiende para Dios contra Baal o Dios contiende por él, protegiéndole, a uno que siembra vergüenza o que la vergüenza le destruye. Representa o describe más a Mefiboset como estaba en la tierra de Lodebar, ¿sí? Ahora, otros nombres aquí. Maquir, la casa de Maquir, donde él vivía, significa vendido, literalmente vendido. Y generalmente aplicaba a las personas que eran esclavos o siervos o directamente propiedad de alguien. Entonces, Mefiboset vivía en la casa de vendido, de un esclavo. Era hijo de Amiel, que significa pueblo de Dios, y vivían en Lodebar, que es el lugar donde estaba. Algunas traducciones de eso sugieren que quizás significa un lugar sin valor. ¿Ok? Entonces, observen cómo los nombres reflejan el cambio de la situación de Mefiboset, ¿sí? Merib Baal, el que iba a contender con Baal, ahora es Mefiboset, un miembro del pueblo de Dios que está viviendo como siervo o propiedad en un lugar sin valor. Qué cambio, ¿sí? En el destino y la vida de Mefiboset. Y él piensa que quizás se lo merece y que nunca va a cambiar. Y de repente un día viene una noticia del palacio de David. Y al principio quizás piensa, wow, me ha descubierto y ahora va a matarme a mí y toda mi familia, ¿sí? Porque es lo más natural que hacían los reyes, exterminaban a las familias, ¿sí? Entonces David le llama al palacio y en vez de matarle o castigarle, capítulo 9 de 2 de Samuel dice que David le restituye todo lo que era de Saúl a Mefiboset. ¿Y por qué? No porque conocía a Mefiboset, sino porque tenía amor para con Jonatán. El pacto todavía que tenía con Jonatán regía aunque Jonatán estaba muerto. Qué linda imagen, ¿sí? Qué bueno de David. Recordó el pacto y quiso mostrar compasión hacia Mefiboset, aunque no lo conocía por el pacto que tenía con Jonatán, ¿sí? Entonces, por un tiempo, Mefiboset goza de los placeres de ser otra vez hijo del rey, ¿sí? Reclama su posición ahí como hijo del rey y sigue eso por un tiempo y come en la mesa del rey y es tratado como príncipe. Pero cuando Absalón viene y trata de quitarle el trono a David, David tiene que huirse. Y en 2 de Samuel 16, 1 al 4, vemos que David se huye y él piensa ver a Mefiboset tratando de ayudarle. Y Siba, que era el mayordomo, que había tenido la propiedad de Saúl cuando Saúl murió, quizás por eso guardaba rencor, Siba miente acerca de dónde está Mefiboset y qué está haciendo. Y David entonces, creyéndole a Siba, dice, ok, entonces te voy a dar a ti, Siba, lo que le pertenecía a Mefiboset, porque tú me has ayudado y Mefiboset no me ayudaba, ¿sí? Entonces sigue la historia, David pensando que obraba bien ahí. David se va, después muere Absalón, vuelve David a la ciudad para reclamar su trono otra vez. Y en 2 de Samuel 19,
David le pide cuentas a Mefiboset. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estabas conmigo? Y Mefiboset dice, yo quise ayudarte, pero no pude. Cuando fui a buscar un animal para llevarme a ayudar, no había. Y Siba mintió acerca de mí. Entonces en este capítulo David entiende y le restaura todo lo que era de él, pero Mefiboset lo rechaza. Lo rechaza, ¿sí? Interesante, y ahí termina la historia. No sabemos más de Mefiboset, si al final recibió otra vez la herencia que David le había ofrecido o si se quedó sin eso porque él mismo se quitó del cuadro, ¿sí? Ahora, algunos puntos interesantes, ¿sí?, que parecen aplicar aquí. Cuando estamos hablando de la diferencia entre hijos y esclavos, ¿sí?, aquí en esta historia se ve claramente quién es hijo y quién es esclavo y qué pueden hacer, qué les pertenecen, ¿sí? Primero, Jesús nos trae ciertos derechos por el pacto que Él nos ha hecho, ¿sí? Por su muerte en la cruz ha hecho un nuevo pacto con nosotros y tenemos ciertos derechos por ese pacto que no merecemos. Dios y Cristo hicieron el pacto, ¿sí? Dios y Abraham hicieron ese pacto. Nosotros no lo hicimos, pero recibimos los derechos de ese pacto todavía, aún sin estar cuando se hizo y aún sin merecerlos, ¿sí? Y todos los derechos de un hijo de Dios son muchísimos, ¿sí? Como vemos en la Biblia, todos los pasajes que dicen en Cristo somos o en Cristo tenemos, son los derechos de un hijo del pacto, ¿sí? Son nuestros. Y se ve la diferencia también en esta historia entre un hijo y un siervo. Y Cristo nos está ofreciendo ser hijos. El diablo, en cambio, quiere que seamos esclavos de él. O por lo menos si no vamos a rendirnos a Satanás, por lo menos él quiere que pensemos que somos esclavos y que nos portemos así y que no gocemos de los beneficios de ser hijos. Entonces vemos el caso raro de algunos hijos de Dios que están pensando y viviendo como esclavos, no dándose cuenta de las bendiciones que tienen en Cristo porque son hijos del pacto, ¿sí? Y están viviendo con mucho menos de lo que podrían tener según las promesas bíblicas. Siba en esta historia parece representar el diablo, o por lo menos es una figura, un tipo del diablo, y él se mete para acusar, como hizo, para engañar y para robar. Y él destruye parte de la vida de Mefiboset, exactamente las cosas que hace el diablo para nosotros. Y él quiere engañarnos de tal forma que él quiere hacernos pensar que ni somos hijos del pacto, que no merecemos el pacto. Y Mefiboset al final no reclama sus derechos que le correspondían y le cambió su vida. Y nosotros también, como hijos, debemos reclamar y vivir en esos derechos del pacto, permanecer en Cristo, como dice aquí en Juan. Y eso de permanecer en Cristo es lo que nos hará libres y nos ayudará a gozar de los derechos del pacto. Así que esa historia me encanta porque enseña otra vez lo mismo que Dios enseña en toda la Biblia. Es un Dios de amor, quiere ofrecernos una relación, quiere bendecirnos de toda forma, si podemos responder en obediencia y aceptar esa gracia que Él nos tiene preparada, ¿sí? Es la misma historia en toda la Biblia y la vemos otra vez en la historia de Mefiboset y David. Y aquí en Juan 8, pues, eso es lo que significa ser un hijo del pacto. Bueno, en la última parte aquí de la clase, la pregunta es, ¿quién es tu padre? ¿Abraham o el diablo? ¿Sí? Dice en Romanos 4 que Abraham es el padre de todos los que han creído en Cristo Jesús, el padre espiritual, ¿sí? En cierto sentido. Pero si no aceptamos a eso, pues es el diablo, nuestro padre, el padre de mentiras, ¿sí? Y no queremos ser como los fariseos, que Cristo dijo, no escucharon las palabras de Dios. Habían estado estudiando la ley toda la vida.
y no entendían y practicaban las palabras de Dios como Él quiso que hicieran. Nos hace pensar en Juan 5, 37 al 40, dice, estas son las palabras que hablan de mí, pero ustedes rehusaron venir a mí para obtener la vida eterna. Así que Cristo nos pone a nosotros estas opciones, estas elecciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a creer que Él es el Hijo de Dios y aceptar la vida y el pacto y el Espíritu Santo que vienen de Él y nos purifican y nos bendicen y nos llevan a la vida eterna? ¿O vamos a rechazar todo eso, ignorarlo, vivir nuestras propias vidas, ser engañados por el diablo y al final morir eternamente? ¿Cuál será? La opción es nuestra. Dios no nos fuerza a hacer nada, pero Él no quiere que nadie perezca. Que decidamos bien y que el Señor nos guíe y que nos bendiga.